Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a darle comienzo a la comisión informativa de territorio con el primer punto, propuesta de aprobación si procede del acta de la sesión anterior de fecha 19 de junio de 2025. ¿Alguien desea intervenir? ¿Algo que añadir? ¿No? De acuerdo. Por lo tanto, se aprueba por unanimidad. Y pasamos al segundo punto, información general del área. Balance de charlas de seguridad ciudadana dirigidas a personas mayores. Como ya comentamos en la anterior comisión informativa, que coincidía justo en las fechas de inicio, os dije que iba a traer el balance cuando hubiéramos realizado las 3 jornadas que estaban previstas con las 3 asociaciones. Por recordar un poco, decir que los objetivos de esas 3 jornadas era que las personas mayores fueran informadas sobre los principales riesgos relacionados con la seguridad ciudadana, promover en cierta medida los hábitos seguros en la vía pública, sobre todo en lo que hace referencia en la vía pública a los delitos que se puedan realizar de forma más común en vía pública, pero a su vez en cuanto a la movilidad peatonal. Y concienciar de las causas más frecuentes de atropellos y cómo intentar prevenirlos, y fomentar, por último, una mayor cercanía y confianza entre la ciudadanía y la policía local. En esta valoración que hacen las personas que han participado, la valoración es muy positiva y destacan sobre todo 4 puntos, por decir de alguna manera. En primer lugar, la alta asistencia en las sesiones programadas, completando e incluso superando a veces el aforo previsto inicialmente. Podemos decir que fueron de una asistencia muy, muy alta. Y además de que estuvieron muchas personas, también fueron unos grupos que participaron mucho. Hubo una participación activa durante y después de las charlas. Los asistentes y las asistentes plantearon dudas, compartieron experiencias personales, mostraron interés por ampliar la información y, por lo tanto, lo que en un principio estaba pensado para ser un tiempo más escueto se acabó alargando en algunas ocasiones mucho. La valoración de las personas que han participado, fundamentalmente del suboficial y también de la gente que participaron, han sido muy favorables y han también reconocido que el formato utilizado ha sido muy plástico, les ha servido para poder contactar bien con la ciudadanía, y también el trato que han recibido por parte de las personas asistentes. Además, un agradecimiento expreso por parte de las personas asistentes que recibieron los agentes, porque dijeron que, pues que se sentían escuchadas y comprendidas y tenidas en cuenta. Pero también hacen una demanda. Esas personas lo que nos demandan ahora es explícitamente una repetición de esas jornadas después de que pase el periodo estival. Quieren repetir en la parte de otoño y en la época de otoño, y quieren pues reforzar algún mensaje o algunas dudas que tenían, volverlas a escuchar con respecto a los consejos y, sobre todo, poder hacer partícipes a otras personas que no habían podido acudir esos días por el periodo en el que nos encontramos ya más estival. Entonces, sin ninguna duda, hemos aceptado esa demanda y lo que haremos será, en coordinación con las propias asociaciones, buscar otras fechas para repetirlo en otoño por ahí, para que de esa forma pues dar cumplimiento a esa demanda que nos lo plantean. Por lo tanto, como conclusión, alta asistencia, participación y valoración positiva. Norbaitik hitza. ¿Alguien desea intervenir en este punto? ¿No? ¿De acuerdo? Sí, Xavier, adelante. No, como sugerencia, yo no sé si se van a repetir las formaciones, no sé si se ha valorado, quizá ya se han dado, no sé si se puede ampliar también el foco de las cuestiones que puedan afectar en cuanto a seguridad a las personas mayores. Me estoy refiriendo también
a las estafas por internet, telefónicas y demás, que creo que es una cuestión que últimamente también está bastante en auge, por desgracia, y bueno, pues creo que también podría afectar, o sea, podría interesar. Estaban incluidas también. ¿En esta? En Ah, esta. vale, como no sabían Sí, mencionado. era a través de un PowerPoint y se incluían varias cuestiones. Vale. Lo que veremos es aquello que ha suscitado más duda o más pregunta, pues volveremos a insistir, sobre todo de cara a que no solamente sean esas las personas que quieran repetir en su caso, sino que hablaban también de aquellas otras que no habían podido acudir. Vale. Pero sí, insistiremos y veremos que sistematizaremos un poco qué era lo que más interés ha generado e insistiremos o ampliaremos. ¿Vale? Es que ricasco. Vale, bigarrena. Segundo punto. Situación de la tramitación de la ordenanza municipal de venta ambulante. Bueno, es un tema que hemos hablado en más de una comisión informativa y siempre la pregunta era pues para cuándo iba a estar la ordenanza, porque creo que a todos y a todas se nos ha hecho largo. Bueno, lo que os puedo trasladar a fecha de hoy es que el borrador está terminado. Tras recibir el informe de evaluación de impacto de género, se incluyeron algunas cuestiones que aparecían en el propio informe y está en fase de traducción. Lo que hemos pensado, y lo comparto aquí con vosotros, es fijar un cronograma. Y la primera reunión habíamos pensado hacer con los portavoces de los grupos políticos para entregaros de forma explicada la ordenanza, no reenviárosla simplemente por correo electrónico, como hicimos, por ejemplo, con la ordenanza de subvenciones. Pues hacer una entrega en la que pueda estar el técnico y que haga una breve explicación de cuál es el contenido, cuáles son los objetivos y demás. Eso hemos pensado hacerlo el 23 de julio a las 9:30 de la mañana. Dejamos, por lo tanto, abierto a que podáis hacer como grupos políticos las aportaciones que consideréis importantes y hemos pensado que estaría bien que para el 4 de septiembre pudieran estar las aportaciones hechas. De cara a que podamos estudiar esas aportaciones, y el 10 de septiembre está sin fijar horas, pero ya las iríamos fijando. El 10 de septiembre podríamos, vamos a decir, el borrador, con el técnico a la cabeza, pueda estudiar las aportaciones que se han podido hacer, ver cuáles son asumibles, cuáles no son asumibles, y, por lo tanto, poderos hacer esa contestación a las aportaciones el 10 de septiembre. Sé que ahí los plazos están un poco prietos, pero tenemos intención de poder llevar al dictamen de la comisión para la posterior aprobación inicial a la comisión del 18 de septiembre. ¿Vale? Para que la aprobación inicial, en su caso con las enmiendas que sean oportunas, se puedan llevar a esa aprobación inicial al pleno de septiembre, el 24 de septiembre. Si queréis os repito, la entrega el 23 de julio a las 9:30, aportaciones hasta el 4, contestación por parte de la técnica, por parte del área el 10 de septiembre, comisión del 18 de septiembre y pleno del 24 de septiembre. ¿Vale? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, continuamos. Hurrengo puntua. Siguiente punto, primera fase de presupuestos participativos del año 2026. Gorka, adelante. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos y a todas. Como ya se ha dicho, se les ha mandado a todos y a todas el informe correspondiente con la primera fase de presupuestos participativos del año 2026. Y junto con el informe se ha hecho una valoración de la primera fase que quiero compartir con todos y todas. No voy a centrarme demasiado en el informe porque lo tienen a su disposición, pero sí que es cierto que existen datos que cabe destacar y que me gustaría poner en valor a continuación. En primer lugar, y para comenzar, y como estamos hablando de un presupuesto participativo y de participación en general, me gustaría poner en valor la participación de la ciudadanía de Getxo, algo que quisiera agradecer, como ya digo. Saben
que hay algunas propuestas que se tienen en cuenta como válidas, otras no se validan, y de las que se validan, algunas pasan a la segunda fase y hay otras que no. Pero de todas formas, y en todos los casos, creo que toda la participación es algo a poner en valor. ¿Por qué? Porque la participación, y con la participación, la ciudadanía muestra su interés para con el municipio, así como el compromiso con el municipio. Como se ha dicho, hay algunas propuestas que serán denegadas porque no es de nuestra competencia lo propuesto, por ejemplo, porque en lugar de una propuesta es una queja y porque para ello existen otras vías disponibles en el ayuntamiento, o porque no es algo cuantificable económicamente, a lo mejor, pero yo considero que la participación está ahí y al menos al equipo de gobierno le llega ese mensaje. Y lo quiero dejar muy claro. Este equipo de gobierno recibe muchísimas propuestas, todas se tienen en cuenta, se leen y se consideran, por supuesto, se analizan. Sigue en castellano. Las tenemos en cuenta, bien dentro de este proceso o bien dentro de otras partidas presupuestarias y por eso son rechazadas, o bien quizá en futuros presupuestos, porque la opinión de la gente queda ahí. Pero bueno, sin duda todas las aportaciones son de gran valor. Jarri nahiko nuke bebai balorean. Además, también quisiera poner en valor el trabajo de las personas que han recibido las quejas en la calle, así como el trabajo del personal técnico municipal, y no solo del Departamento de Participación, sino también el trabajo de personal de otros departamentos. A fin de cuentas, conlleva un gran trabajo porque son muchísimas propuestas que hay que leer y valorar de manera individualizada. Surgen preguntas y dudas por parte del personal técnico también, por supuesto, y a final de cuentas es un trabajo que requiere gran coordinación y es algo que quiero poner en valor. Dicho lo cual, paso a la participación y me voy a centrar en ello, dejando a un lado los agradecimientos, y tenemos que decir que estamos satisfechos con la primera fase porque vemos que es un proceso participativo consolidado en el municipio de Getxo. Así, la ciudadanía de Getxo quiere un Getxo cada vez más cohesionado, seguro y sostenible. Eso es lo que solicita la ciudadanía, y que sea también una gobernanza con modelos de gobernanza adecuados a la actualidad. No nos conformamos y vemos márgenes de mejora, pero iremos, por supuesto, poco a poco mejorando este modelo, siempre dentro de este mismo modelo, porque consideramos que este modelo es un modelo de participación positivo. Así, digo que es positivo por las cifras de participación que han sido positivas, como digo. Luego hablaremos también, y creo que el Partido Popular nos ha preguntado por el Getxo Bus, y bueno, hemos utilizado este mismo modelo y considero que es un sistema aprobado por parte de la ciudadanía y accesible para ellos y ellas, porque no es solo que abramos canales, tanto presenciales como a través de Internet para ellos, sino que somos nosotros y nosotras quienes nos acercamos en barrios diferentes a la ciudadanía. Y creo que eso es algo que fomenta la participación. He hablado ahora de canales y al respecto cabe destacar que no estamos conformes y que vemos margen de mejora en lo que se refiere a la participación de la plataforma Seugas, porque ha habido una reducción de su uso, pero en general, en términos generales, no nos preocupa tantísimo porque los datos de participación generales son positivos porque han aumentado y simplemente se ve que hay un trasvase de lo online a lo presencial. Este es mi primer proceso como concejal y bueno, hemos concluido la primera fase y si hay alguna propuesta al respecto, por supuesto estamos dispuestos a recibirlas, pero siempre dentro de este modelo, porque a pesar de que pueda haber mejoras, pensamos que funciona. Voy a entrar ahora en los datos. En lo que se refiere al primer dato positivo, han participado más de 1.000 personas de Getxo. Del 10% desde respecto al año anterior. Eso se refleja también en los formularios recibidos, que lógicamente también han sido más, han sido un 11,6% más. Y luego hemos observado también un aumento del 48,02% en aportaciones recibidas. Es decir, que dentro de un mismo formulario pues ha habido gente que ha hecho más propuestas
Y bueno, yo creo que esto refleja, como decía, ¿no?, que este proceso ya está consolidado dentro de la ciudadanía de Chostarra. En cuanto a las áreas a destacar, como suele ser habitual, infraestructuras y medio ambiente han sido los que más aportaciones han recibido. Pero bueno, como siempre decimos, y de cara a la segunda fase, se tratará de diversificar los proyectos en diferentes áreas. Es decir, yo quiero recordar que esta fase, la de recepción de propuestas, es una fase más cualitativa y que la cuantitativa viene en la segunda fase, que es donde los ciudadanos pues, valorarán del 1 al 8 aquellos 8 proyectos que haya seleccionado el ayuntamiento para la segunda fase. En cuanto a los datos del género, cabe destacar que el 63,39% de la participación ha sido femenino, frente a un 36,61% que ha sido masculino. Es decir, han participado 793 mujeres frente a 458 hombres. Y en cuanto a grupos de edad, que viene en el informe el dato, pero bueno, por comentar también, el 33% de los participantes han sido mayores de 65 años y, por el contrario, en población menor a 35 estaríamos en una participación del 15%, digamos, de jóvenes, ¿no? Este dato no está contrastado demográficamente, quiero decir, esto no quiere decir ni que las personas mayores participen más, ni que proporcionalmente las personas jóvenes participen menos, ¿no? Es simplemente el dato de la participación que hemos tenido, y es aquí donde, bueno, quizá se nos ocurría que, potenciando la participación por Seugas, pudiéramos quizá llegar mejor a la gente joven. No me gusta decir que la gente joven solo se mueve en medios digitales, porque es verdad que la gente joven también estamos en la calle y podemos participar en la calle, pero es verdad que quizá en situaciones hemos comprobado a pie de calle, ¿no?, que gente que en un momento puntual anda con prisa y no participa porque está haciendo un recado, o que gente que quizá en el momento le pregunta si no se le ocurre y llega a casa y luego pues quizá no termina de participar, pues bueno, que si conociera mejor el canal Seugas, pues quizá podríamos tener un aumento de la participación en ese sentido. Comentar también que antes de ayer recibimos por parte de H. Bildu una solicitud de las propuestas de los ciudadanos, aquellas propuestas literales que nos han hecho los ciudadanos. Suele ser una demanda habitual, el equipo técnico ya me lo había comentado, creo que el año pasado el concejal Mikel Erkoreka ya os las hizo llegar, y bueno, le comenté ayer a Mikel que os las haremos llegar. Antes creo que ibais a la oficina y tal, pero bueno, que os las vamos a hacer llegar en un ejercicio de transparencia. Por recordar también, ya sabéis que este proceso cuenta con varias fases: recogida de propuestas, valoración, que eso se hace, bueno, es un trabajo interno del ayuntamiento, y luego se pasa a la segunda fase para la priorización ciudadana y luego finalmente la publicación de los resultados. Creo que en estas 2 semanas terminaremos definitivamente el proceso de la valoración, pero bueno, sí que os quería adelantar las fechas de la segunda fase, que casi con total seguridad la desarrollaremos entre el 18 de septiembre y el 28 de septiembre. Como siempre y como es habitual, se buzoneará, se habilitarán los habituales canales a pie de calle y en las oficinas municipales, tanto buzones como urnas, y se abrirá el canal de Seugas para que la ciudadanía pues, nos pueda hacer llegar su priorización. También se informará por los canales municipales, tanto en redes sociales como por Getxoberri. Comentar también, como valoración de esta primera fase, que nos gustaría trabajar algo más en la calidad de las propuestas recibidas. Este año, bueno, ya os informamos que desarrollamos una jornada en la venta, un poco para explicar el proceso, y en la misma charla ya vimos que mucha gente que encima va a la charla porque tiene voluntad de participar, quizá las propuestas tal y como las formulan no cumplen requisitos que el proceso demanda.
Entonces, bueno, sí que nos gustaría ser quizá algo más didácticos de cara al año que viene. Y en este sentido también pues estaremos abiertos a sugerencias. Y sin más, pues no sé si tenéis alguna pregunta. Con esto, sí, Xavi. Ahí sale. Marca tú. Vale, gracias. A ver, primero una consideración que hacemos todos los años, porque hay, bueno, ya sabrás que hay como discrepancias históricas, digamos, en ciertos puntos del funcionamiento de los presupuestos participativos, pero a mí sí me gustaría este año volver a poner el énfasis en una que yo creo que es de fácil cumplimiento y creo que también de lógica, que es que aquellas propuestas que se hagan, que ya sean cosas anunciadas que se van a ejecutar, esto se comunique y no se incluya, para que no se utilicen los presupuestos participativos para llevar a cabo el plan de legislatura. Esa es la primera. Y la segunda, aún con más lógica, que no se utilicen también para cumplir compromisos que el ayuntamiento tiene que cumplir por ley. Por hablar de un caso reciente que hemos estado hablando en la Comisión de Territorio, el inventario de caminos. Eso es algo que el ayuntamiento tenía que tener sí o sí por ley. Sin embargo, se aprobó en unos presupuestos participativos, creo que hace de 2 años o así, con una partida de 5.000 euros. Es decir, en esos casos que son obligaciones legales, pues no creo que deberían detraer presupuesto participativo y se debería utilizar para lo que realmente propone la ciudadanía y que es puramente nuevo. Y luego sí me gustaría trasladar, lo has mencionado, que al final las propuestas pues mayoritariamente se concentran en unas pequeñas áreas, o sea, en unas áreas concretas. Sé que se hacen, lo que has comentado, pues esfuerzos o trabajo para intentar igualarlo. A mí eso es una cosa que no voy a decir me preocupa, pero sí que me gustaría que se pudiera ir corrigiendo. Bueno, pues que también se pudieran, no sé si a la hora de, pues cuando se ponen en la calle a ofrecer participar en los presupuestos participativos o también a través de la sesión en la venta, pues que de alguna manera se intentara favorecer más aún que hubiera más propuestas relacionadas con otras áreas distintas a infraestructuras y no sé si has dicho deportes o algo así. Pues, bueno, porque igual hay otras cuestiones interesantes que como pues, si quizás su público interesado o que conoce sobre eso es menor, pues se quedan en el tintero y es una pena. Y aquí pues puede caber todo lo de cohesión social, promoción económica o el aula de cultura, no lo sé. Creo que aquí caben muchas áreas que podrían estar interesadas también en este esfuerzo extra. Y por último, bueno, preguntar si respecto a ediciones anteriores hay algún cambio concreto que debamos tener en cuenta. La explicación que has hecho no me ha parecido que hubiera ningún cambio, pero no sé si puedes concretarnos algo específico. Bye. Salvo lo de la meta, eso sí has dicho que vais a hacer más. Vale. Voy a empezar por el segundo de los comentarios que has hecho, el de diversificar las propuestas. Y está quizá ligeramente relacionado con la última pregunta que has hecho. Este año sí que hemos intentado, no sé si lo hemos conseguido y seguiremos incidiendo en ello, que por un lado están las AQS y por otro lado están los proyectos, digamos, que pueden ser llevados a un proceso de presupuestos participativos, ¿no? Muchas de las sugerencias que llegan en el ámbito de la infraestructura muchas veces son sugerencias bastante genéricas o quejas puntuales de una calle o en general, pues voy a poner un ejemplo, más iluminación. O sea, más iluminación como tal no es algo que podamos cuantificar. O más bidegorris. Una buena propuesta sería, por ejemplo, buena digo dentro del marco del proceso, pues querría un bidegorri que una el ambulatorio de Bidezábal con el polideportivo Andramari, por ejemplo. Eso sí es cuantificable para un técnico, pero más bidegorris como tal en genérico eso no es cuantificable. Muchas de las propuestas que recibimos en infraestructuras vienen por esa parte y quizá haciendo más hincapié en lo que decía también en la presentación, ¿no? Que de cara al año que viene intentar ser algo más didácticos, poniendo ejemplos concretos de qué podría ser y qué no podría ser una propuesta tomada
en consideración, pues creo que quizá podríamos hacer que se diversifique un poco más los áreas. Quizá los ejemplos que pudiéramos poner también podrían estar más centrados en otras áreas, como dices, que yo creo que al final pues favorecería que la gente haga propuestas también incluso más originales, ¿no? Porque al final este proceso es cualitativo y muchas veces es verdad que llegan propuestas similares. Entonces, pues bueno, para dar cauce. Y no sé si me queda alguna pregunta. Me has dicho... Que no están presupuestados. Lo de... Sí. Solemos revisar, y encima es que es condición de los presupuestos, que no se haga ningún proyecto que tenga presupuesto municipal. Si la partida presupuestaria está ya asignada, los proyectos no se toman en consideración, o por lo menos desde el área trabajamos en eso, ¿vale? Me refería no a los presupuestados, pero sí anunciados, y a los que hay obligación legal. Micro, señor, por favor. Perdón, me refería a los que igual no están presupuestados, pero sí están anunciados para hacerlo, pues igual en este ejercicio o en el siguiente, y sobre todo los que son por cumplimiento de una obligación legal. Esos son los que creo que no deberían incluir. Bueno, pues tendremos en cuenta la propuesta, más quizá de cara a las bases del proceso, pero en cualquier caso sí que es verdad que el ayuntamiento dentro de su programa pudiera tener ciertos proyectos que no necesariamente vayan a ser ejecutados porque quizá no haya presupuesto, no corresponde solo al ayuntamiento, al equipo de gobierno, quiero decir, muchas veces hace falta pues que haya unos presupuestos, eso requiere unas negociaciones, y sí que es verdad que bien elementos que no puedan ser tan prioritarios, igual la ciudadanía sí los demanda como tal, se puede observar que... Entonces, quiero decir, yo creo que la condición es clara, es que no esté presupuestado. Eso no quiere decir que se aprovechen los presupuestos participativos para adelantar cosas para los que el ayuntamiento no encuentre financiación de otra manera, y no buscamos o no tenemos ese objetivo, pero pudiera ser que en un momento puntual sea algo que salga y casualidad el ayuntamiento ya lo tuviera anunciado, pero insisto, lo importante es que no tenga presupuesto, porque al final yo creo que sería hacerse trampas al solitario, teniendo una partida presupuestaria, aprovechar otra partida nueva, digamos que ya tienes asignada para que al final haya un remanente y que el proceso no tendría sentido. ¿Alguien más desea intervenir, Javier? Gracias. Yo lo único que voy a pedir, porque siempre nos equivocamos, igual no lo hacemos bien, pero no sé si lo toca hacer o no, lo mismo que te has comprometido en dar la información sobre las aportaciones que ha hecho la ciudadanía al grupo Bildu, a mí también me gustaría, a nuestro grupo también nos gustaría recibirlo. No sé si basta con que lo diga aquí en esta comisión o si tengo que hacer un escrito o qué es lo que tenemos que hacer. Si me decís que es válido este requerimiento que hago aquí en comisión, pues ya está. Si hay que hacer otro procedimiento para pedirlo y hay que mandar un escrito, me lo hacéis saber para que lo hagamos, ¿vale? Simplemente quería eso. Teníamos, igual no me he expresado bien, pero teníamos previsto enviarlo porque en otros años ya se ha requerido y lo íbamos a hacer extensible a todos los grupos. Vale, entonces... Vale. No. Muchas gracias. ¿Alguien más desea intervenir en este punto? No, de acuerdo, pasamos al siguiente punto. El siguiente punto, en este caso, es el de ruegos y preguntas. Y en primer lugar, tenemos una solicitud de información sobre el resultado del proceso de escucha proyecto piloto Getxobus del Partido Popular. Y solicitud de copia del mismo. Este es del Grupo Popular. Si Javier pasas a leerla, por favor. Desde el Grupo Municipal Popular... Micrófono, por favor. Sí, perdón. Desde el Grupo Municipal Popular solicitamos que la próxima, es decir, en esta Comisión de Ciudadanía del mes de julio, nos informen y nos den copia del resultado del proceso de escucha proyecto piloto del Getxobus celebrado entre el 9 y 22 de julio. Queríamos saber cómo estaba el asunto. Es que recasco. En primer lugar, gracias por la pregunta. No os podemos todavía dar cuenta del resultado del proceso.
Todavía tenemos que recibir los informes. En ese sentido también tuvimos una pregunta del grupo de H. Bildu. Cuando tengamos los informes, pues os informaremos al respecto. En cualquier caso, el dato que sí te puedo dar es, y lo comentaba antes en el tema de los presupuestos participativos, que os adelantaba lo de Getxobus porque teníamos esta pregunta, sí os puedo dar el dato de participación. Se han recogido en papel 1.394 propuestas y online hemos recibido 125. ¿Vale? Yo creo que a priori son unos datos que demuestran interés por parte de la ciudadanía, puesto que no siendo un proceso recurrente como el de los presupuestos participativos, pues ha tenido más participación que el de los presupuestos participativos. Y decir también que aparte del proceso de participación, también se han hecho, si no estoy equivocado, 1.200 encuestas telefónicas. ¿Vale? Entonces, aparte de estas 1.550 personas que han participado en el proceso participativo, también se han hecho 1.200 llamadas telefónicas con encuestas. Entonces, al final tenemos la opinión de unos 2.700 getxotarras. ¿Alguien más desea intervenir en este punto? Miquel, adelante. Sí, nosotros y nosotras en este caso pedimos preguntas y respuestas. Solo hemos recibido las preguntas y no las respuestas solicitadas para que lo gestionemos por nuestra cuenta. No sé si saben algo. Solo hemos recibido las preguntas y quisiéramos recibir las respuestas. Eso es lo que planteo. Las respuestas todavía no están disponibles. Es decir, cuando tengamos el informe con los resultados del proceso, se lo haremos llegar, les informaremos o lo que fuere. Pero tampoco los hemos recibido desde el equipo de gobierno. ¿Alguien más desea intervenir en este punto? De acuerdo. Pasamos al siguiente punto. En este caso tenemos una solicitud de información sobre la actuación policial del día 3 de julio. Esta ocasión es de Elkarrekin Podemos, Xavier. Los medios de comunicación recogieron el pasado 3 de julio un vídeo donde se ven a dos agentes de la Policía Local de Getxo reduciendo a una persona. En la intervención se puede apreciar como uno de los agentes golpea al retenido sin aparente necesidad y lo que posiblemente sea un caso de abuso policial. Ante esta situación quisiéramos saber, a respuesta a medios de comunicación se afirmó que la detención se ajustó a los procedimientos establecidos. ¿Cuáles son estos procedimientos? Perdón. También se dice que se hizo uso de la fuerza de forma proporcional. Viendo las imágenes, ¿era necesario el golpe que recibió la persona retenida? En la noticia se afirma que se está estudiando el caso. ¿Han finalizado el análisis del caso? ¿Qué tipo de estudios se está realizando y por parte de quién? ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Por qué se traslada el caso a la Comisión de Control y Transparencia del Gobierno Vasco? ¿Qué tipo de casos se trasladan a dicha comisión? Y última, ¿qué opina la responsable política de la Policía Local de la intervención? Bueno, como hay una serie de preguntas, habéis visto que está aquí Tomás Santín, el comisario de la Policía Local. Vamos a responder a estas preguntas entre ambos. A la pregunta A y a la pregunta D y E responderé yo misma, y a las preguntas B y C responderá el comisario. En cualquier caso, las vamos a responder todas seguidas y luego si hay alguna otra cuestión o alguna pregunta, pues ahora hablamos. En cuanto a la pregunta A, los procedimientos están establecidos en la normativa vigente, que regula la detención, que son la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Decreto Legislativo 1/2020 de 22 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco, sin olvidar, por otro lado, también la jurisprudencia y las recomendaciones del Ararteko. Entonces esa sería la primera pregunta. Asimismo, en este caso también tenemos que subrayar que todo lo acaecido consta en el atestado policial que se remitió al juzgado junto con el detenido cuando éste fue puesto a disposición policial. Con respecto a las preguntas B y C, pues el comisario os va a hablar de la actuación en concreto, empezando por los hechos y luego por unas conclusiones del informe que se ha realizado. Bueno,
Bueno, empezamos a describir primero los hechos, cómo se producen y qué motivan la actuación, que ha aparecido 39 segundos en redes sociales, pero que esto es más largo, lógicamente. La descripción de los hechos es la siguiente. El 1 de julio de 2025 pues, se procedió a la detención de una persona por una orden judicial que es emitida por el juzgado número 6 de Bilbao. A esta persona se le informa de sus derechos como persona detenida y dentro de los que le asisten pues solicita que se le traslade pues, a un centro sanitario por un dolor de muelas, que tiene un problema en las muelas. Se le traslada en un vehículo policial rotulado. Para el traslado se le introduce en el vehículo engrilletado, pero cuando se mete en el vehículo él manifiesta que los grilletes le hacen daño, entonces el agente se lo pone pues, con menos fuertes para que esta persona, pues evidentemente con un trato que así nos lo indica tanto los procedimientos policiales como la normativa, pues de un trato de intento de mesmero para con el detenido ante el dolor que se queja en las muñecas. Se le pone entonces más flojo los grilletes. ¿Qué ocurre? Que al llegar al centro sanitario, pues se abre la puerta y al abrir la puerta, al ir a abrir la puerta, no es al abrir la puerta, al abrir la puerta, es el detenido golpea a la puerta y lo que hace esa puerta golpea a la gente que le va a sacar del vehículo policial e inicia una persecución, inicia una carrera. Entonces los dos agentes, el agente conductor y la persona que le abre la puerta, pues inician una persecución sobre el mismo para, lógicamente, intentar interceptarle, porque esta persona estaba detenida y había que presentarlo ante la autoridad judicial porque así había sido requerido por la propia autoridad judicial. En esa carrera empiezan, como he dicho anteriormente, empiezan a correr los dos agentes, pero dado que la carrera se va haciendo más largo, uno de los agentes vuelve al vehículo policial para seguirle, por si acaso pues, el proceso se hace más largo y, por si se le intercepta antes, poder meterle en un lugar seguro como es un vehículo policial. Evidentemente, cuando ocurren estos hechos, ya solicitan el apoyo a los compañeros. Desde el ambulatorio de Las Arenas, que es el centro sanitario que se le traslada debido a la solicitud que presentaba el detenido, se realizan la carrera transcurre por varias calles de Las Arenas, la calle Amaya, la calle Baigane, y en un momento dado el detenido se introduce en la zona que se denomina el parking de Santa Eugenia, el parking de Sarajevo. En ese momento solo va detrás uno de los agentes. Ese agente en todo el trayecto le reitera en varias ocasiones que se detenga, que pare, y la persona fugada del centro de salud al cual había solicitado acudir se negó y seguía en la carrera. En un momento dado se quedan a la par y la gente que está solo en ese momento le solicita que salga hacia la carretera y porque queda justo al lado de los coches que están estacionados en batería, como ustedes sabrán, y esta persona, en vez de hacer caso a la gente para proceder de nuevo al engrillamiento, porque él tenía los grilletes puestos en la mano derecha y uno de los grilletes que ocuparía la mano izquierda es el que estaba suelto, lo que hace es no ya hacer caso a la gente, sino lo que hace es introducirse en la parte más oscura de lo que es la parte de Santa Eugenia, en esa acera de 1 metro aproximadamente entre los vehículos que ahí están estacionados. Llega la otra persona en el vehículo policial y lo que se hace es, durante la intervención, el detenido se niega activamente a colaborar, ocultando el brazo en el que sujeta el grillete, y en un momento dado, antes de que llegue la agente que he comentado, lo que hace es levanta el brazo donde está el grillete y la parte del grillete que no está sujetando la otra mano la utiliza como si fuera, o lo emplea como si fuera, o amenaza como si fuera un puño americano. Cuando llegan los dos agentes, pues se intenta reducir, lógicamente, porque es imperativo legal, y esta persona lo que hace es, estando en el suelo, como se puede ver además en la propia imagen, cuando llega el segundo agente, llega una primera agente,
logra inmovilizarle hacia el suelo, le intenta sacar la mano donde lleva un elemento que en este momento se ha convertido en un arma que puede ser peligroso para la integridad de los agentes que le tienen que detener, obligatoriamente le tienen que detener, e incluso para él mismo, puesto que está en el suelo, y los grilletes, puedo enseñarlos si ustedes ven qué forma tienen, y una vez que está suelto, qué forma tiene, que puede ser cortante para la propia persona. Lo que hacen es intentar sacarle, no lo logra, llega el segundo agente y el primer gesto que hace el segundo agente es intentar también sacarle, tampoco puede. Entonces, ante esa contumaz resistencia y la imposibilidad de reducirle con otros medios menos lesivos, porque ninguno de los dos agentes hacen uso de las defensas extensibles. De hecho, se ve cómo uno la saca y luego la vuelve a meter, la vuelve a tirar. Es más, ninguno de las dos personas, los dos agentes que están en el sitio, emplean las defensas ante una persona que lleva un elemento que es de metal y que puede ser peligroso para la integridad de los propios agentes y para su propia integridad o de terceras personas si continúa la huida. Entonces, siguiendo los hechos, como decíamos, es necesario emplear una fuerza física imprescindible, que consiste en 2 golpes en una zona no vital, para de esta manera derivar la atención y con el único objetivo que extrajera el brazo, logrando de esa manera que cesara la resistencia activa y permitiendo el engrentamiento. Se ve perfectamente en esos 39 segundos, que luego no duran más y no hay más, por lo menos a nosotros ni nos ha llegado ninguna denuncia, ni nos ha llegado más datos, etc. Cuando saca la mano se le ingrilleta y no hay ninguna actuación de uso de la fuerza. Los agentes no hicieron uso de la defensa personal, consiguiendo neutralizar el riesgo para él y para el propio detenido y cesando el uso de la fuerza en el instante en que se logra restablecer la situación de seguridad y de control. Uno de los agentes protegía la cabeza del detenido durante la maniobra y cuando también lo llevó al vehículo policial porque también no quería entrar en el vehículo policial. El detenido fue trasladado al Parc de las Arenas, donde fue custodiado por otros agentes y mientras los actuantes tuvieron que acudir a la meta por las lesiones sufridas. El detenido solo refirió dolor en una muela, que es lo que había motivado el traslado al centro hospitalario, sin que se le apreciaran lesiones tras la exploración médica. La valoración del uso de la fuerza. El uso de la fuerza en una intervención penal se desarrolla en un contexto de riesgo para la integridad física de ambos agentes, del propio detenido, incluso de tercero, porque va en una huida que puede ser desde que interceptes a una persona, no era tarde, las 11 y pico de la noche, de verano, hay gente por la calle, entonces puede ocurrir que esa persona pueda golpear a alguien en su fuga o que incluso pueda ser atropellada o pueda, pues estamos hablando de las inmediaciones de Río Gobelas, saltar hacia el río, cualquier cosa en la cual los agentes tienen la obligación de respetar la seguridad de la persona que tenemos detenida, porque así nos lo exige el ordenamiento. Entonces, por esta fuga y la actitud de este detenido, quien llegó a utilizar el grillete empuñándolo a modo de arma y como un objeto susceptible de causar lesiones graves de modo contundente. En todo momento, los agentes observaron los principios de proporcionalidad, oportunidad y congruencia en la utilización de la fuerza, tal y como exige la normativa, tal y como exige el código deontológico de la policía, de la Euskal Policía. En primer lugar, la colocación de los grilletes se realizó atendiendo a la petición del detenido de no causar dolor. Él dijo, me duelen, y el agente que le gritó podía haber, en otras ocasiones, si le pones, si te duele un poco, pues le pones un poco más, pero se le puso para que no sufriera ningún dolor, porque la persona manifiesta que tenía dolor, por lo que sea. El metal, por lo que fuera, le dolió. Entonces el agente en el primer momento lo que hace es atender al detenido a pesar de tener antecedentes, es decir, tiene antecedentes, pero nosotros el trato de la policía local es indistinto, sea la persona que
que sea, y en este caso se demuestra porque a una persona con antecedentes penales que dice que le duele, se le ponen los grilletes de tal manera que no le causen molestias, pero debido pues, a los propios grilletes y luego a la laxitud que podamos tener cada uno en las muñecas, en los brazos o lo que fuera, pues hizo que una de las manos, la mano izquierda en concreto, saliera del control del grillete. Entonces, en primer lugar, la colocación de los grilletes, lo que he dicho. Y en segundo lugar, durante la persecución y posterior reducción, los agentes emplearon la fuerza física mínima imprescindible. O sea, mínima imprescindible, evitando el uso de la defensa personal, el bastón policial. Estamos con una persona que se ha fugado, que lleva un arma, porque en este caso los grilletes se convierten en un arma, porque son de metal y tienen zonas cortantes, y limitándose a maniobras de control físico y a golpes no contundentes en zonas no vitales, con el único objetivo de neutralizar la resistencia activa y evitar lesiones tanto al detenido como a los agentes. A los agentes se les ha pedido, lógicamente, que hagan un informe exhaustivo de la actuación y lo que han tenido que hacer. Las conclusiones. La actuación de los agentes se ajustó a los principios básicos de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en particular a los de la legalidad, a la proporcionalidad, a la congruencia y a la oportunidad, así como el deber de velar por la integridad física y dignidad de las personas detenidas. El uso de la fuerza fue el mínimo, el necesario y el proporcionado a la resistencia activa y hostil del detenido, evitando en todo momento causar daños innecesarios y priorizando la seguridad de todos los intervinientes y de terceros, pero de todos los intervinientes es incluida la persona detenida. No se emplearon medios coercitivos instrumentales, defensas personal, ni se produjeron lesiones al detenido más allá de las maniobras imprescindibles para su reducción y engrillamiento. En la intervención descrita, la utilización de la fuerza física se limitó al tiempo estrictamente necesario para restablecer la normalidad y evitar un daño mayor, cesando de inmediato, y como se puede ver en el vídeo, una vez que esta persona fue engrilletada. Una vez que estaba controlada la situación, los agentes no continuaron. De hecho, el vídeo se paró, no sé por qué motivo, lo pararon o no lo siguieron manteniendo, de cómo esa persona, una vez que es engrilletada, se le traslada al coche policial, no aparece. La intervención fue comunicada y coordinada en todo momento, solicitando apoyo y actuando conforme a los protocolos establecidos para situaciones de fuga y resistencia activa. Los compañeros avisaron a las personas que estaban trabajando para que supieran por dónde estaban y que pudieran acudir a su ayuda. Lo que pasa es que, lógicamente, esta situación ocurre en el tiempo que ocurre y cuando llegan las patrullas, ellos habían podido dominar la situación. No consta que el detenido presentara lesiones derivadas de la intervención policial, según el informe médico emitido tras la exploración en el centro sanitario. La actuación policial se fundamentó en la obligación legal de evitar la fuga de un detenido, actuando conforme a los criterios que hemos dicho anteriormente, legalidad, necesidad y proporcionalidad, exigidos por toda la normativa vigente. El uso de la fuerza en la intervención policial se encuentra motivado y fundamentado en la normativa vigente que exige que los agentes actúen siempre bajo estos principios que hemos dicho anteriormente, garantizando en todo momento el respeto a los derechos fundamentales de las personas y permitiendo el control de sus actuaciones. Por todo, se considera que la actuación de los agentes en el uso de la fuerza física, concretamente en el golpe de la espalda al detenido, en el golpe de la zona de hombro, zona no vital, estuvo plenamente justificada por la necesidad de neutralizar un riesgo inminente, real, actuado en todo momento conforme a los principios legales y deontológicos que rigen la función policial. Dentro de la normativa que podíamos citar y dentro de la normativa que ya ha citado la concejal de Seguridad Ciudadana, se cumple lo establecido en el Decreto Legislativo 1.20, que exige que la actuación policial esté presidida por esos principios que, insisto, son de legalidad, proporcionalidad, congruencia y oportunidad. Esto implica que siempre el uso de la fuerza suele producirse cuando sea estrictamente necesario para ese cumplimiento de los fines legítimos de la intervención policial y en la medida imprescindible para alcanzar dichos fines, cuestión que se considera acreditada en el caso que nos ocupa. Una vez realizados los informes por los agentes, que consta, una vez examinado toda la información que tenemos, pues se considera que se ha actuado con uso de la fuerza necesario para que a esta persona se le pudiera volver a engrillar. Aquí los grilletes, pues si desean verlos como son,
la posición que se tenía, pues también pues, que se deben verlo como son, y puedan ustedes valorar, porque a veces una imagen vale por 1000 palabras y yo puedo estar explicando que si llevas el grillete, no llevas el grillete y demás. Si quieren, me los pongo, vean ustedes cómo llevaba esta persona que se fuga de una detención, cuando se trasladó en base a un derecho que tiene de acudir al centro hospitalario, y pueden ver lo que llevaba esta persona en las manos y la posibilidad de lesividad que tenía tanto para él, si tiene cualquier problema, por la caída, lo que fuera, como para los propios agentes que actúan en las... Vale, es que ricasco, Tomás. Continúo con las respuestas a las preguntas y entramos en la pregunta D. Si bien no existe queja alguna formal de vulneración de derechos, o al menos nosotros no hemos recibido ninguna, de manera proactiva, y en aras a garantizar los derechos de ambas partes, es decir, de los agentes actuantes y de la persona detenida, se ha dado traslado de la actuación a la Comisión de Control y Transparencia de Policía del País Vasco por el posible impacto que la actuación pudiera tener en la confianza de la ciudadanía en la policía, y todo ello en virtud de lo recogido en la propia Ley de Policía. Los casos que se llevan a esta comisión están tasados, las causas están tasadas en la mencionada ley, y nosotros hemos considerado que esta situación podía encajar en una de ellas, y por eso le hemos dado traslado, repito, para que esa actuación no quebrara la confianza que la ciudadanía pueda tener en la propia policía local. Y con respecto a la pregunta E, que es una pregunta de carácter un poco más personal, es qué opina la responsable. Pues la responsable política, tras conocer cómo se desarrolla la actuación policial y no por una imagen parcial de la misma, opina, y más después, como habréis podido escuchar todos y todas, de cómo se desarrollaron los hechos, pues esta concejala opina que la actuación policial se hizo, lo primero, en el cumplimiento de un deber, de una tarea policial que tiene encomendada practicar la detención. Y practicar la detención, y además practicar la detención en el momento que ya se ha fugado también. Que se hizo en el cumplimiento del deber, que es una actuación ajustada al derecho, al cumplirse los requisitos legales de necesidad, idoneidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. Esta concejala también opina que la remisión a la Comisión de Control y Transparencia tiene como finalidad reforzar la confianza de la ciudadanía en la policía local, ya que las imágenes por sí solas pueden ofrecer una visión parcial de la realidad que pudiese dar lugar a unas interpretaciones erróneas. Y finalmente, puesto que se le pregunta, esta concejala opina que alguna de las afirmaciones que están hechas en la parte introductoria de las preguntas son incorrectas e incluso podría tacharlas de irresponsables. Así, no existe la figura del retenido. Ahí se menciona el retenido. Y usted, como concejal, que además está preguntando, debería saberlo. Es más, esa persona, como ya se ha explicado, pero esa persona, como hace mención en su propia pregunta, en prensa ya se determinaba que era una persona detenida y que además estaba fugada. Quizá el que ve las imágenes no lo sabe, pero después de lo que ya había aparecido en prensa, se sabe que era detenida y fugada. Y por otro lado, y voy a citar textualmente tal y como aparece, en su parte introductoria la pregunta dice: a lo que posiblemente sea un caso de abuso policial. ¿Dónde está el presuntamente? Cuando nosotros hablamos, siempre hablamos un presunto autor de un delito, me da igual de qué, de agresión sexual, de incendio de contenedores, de robo, de lo que fuera, de atentado, de lo que fuera. Pero con su aseveración, ¿dónde queda la presunción de inocencia de los agentes? O dicho de otra manera más sencilla, ¿dónde está el principio básico en derecho que una persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario? Sin más.
No sé si ahora hay alguna cuestión. Lo que sí me gustaría es que no entremos en un debate. Esas son las explicaciones que se dan, las opiniones que han sido recabadas. Habrá cosas que no compartiremos, pero por la hora que es y por respeto a las personas que vienen detrás, no vamos a entrar en un debate de una cuestión u otra. Aclararemos todas las dudas que haya, como no puede ser de otra manera, pero por favor no vamos a entrar en un debate. Y abro el turno. Me imagino que Xavier, como persona preguntante, tendrá quizá alguna pregunta o alguna aclaración que necesite. Sí, respecto a la pregunta, o sea, antes de proseguir, respecto a la pregunta tercera, la C, sobre el proceso de, no sé cómo se le llama, el análisis interno que se haya hecho en la policía local, o sea, he entendido que ya está terminado o como se ha pedido un parte... ya está terminado, vale. Vale, a ver, por ir por partes, no me quería centrar en esto, pero por empezar por el final, hombre, me parece un poco excesivo que se califique la pregunta de, no sé cuál, no me acuerdo ahora la palabra, simplemente por haber usado el término retenido. Retenido, desconociendo la diferencia legal entre retenido y detenido, retenido decía porque esa persona en la intervención policial, en el vídeo y en la explicación se dice que se le contiene, no sé cuál es la palabra, se le retiene en ese lugar, simplemente es eso. Por otro lado, la presunción de inocencia queda, lógicamente, porque yo hablo de posible abuso policial. Y no sé, si no había ninguna duda de esto, igual no había hecho falta trasladar la comisión. Es decir, parece que no era solo mía la duda. En cualquier caso, sobre este punto, sí quiero decir que me alegra, y lo digo abiertamente, que se haya tomado la iniciativa proactiva, se ha dicho, de presentar esto ante la comisión de... ¿cómo se llamaba? La de la... Es de control y transparencia. De control y transparencia, efectivamente. Me parece no había una obligación. Es cierto que la comisión lo puede investigar de oficio, pero presentarlo por parte de la policía local, pues me parece una buena iniciativa. El porqué de registramos esta pregunta. Hombre, pues en el momento que sale a los medios de comunicación una actuación o el vídeo que esto y se genera una situación de incomprensión por parte de la ciudadanía de si la actuación está ajustada a lo necesario o no, pues yo entiendo que es una obligación en este caso de yo como concejal, por parte de mi grupo, registrar esta pregunta para conocer con más detenimiento, no es otra. Creo que era una obligación esto. En el vídeo lo que se ve es eso, que la persona se va a la zona de los coches, se acercan dos agentes, es cierto que una de las personas dice algo ininteligible, algo que no alcanzó a entender que dice, pero sí se nota como cierto nerviosismo en la expresión, posiblemente por la situación de la que venía toda esta detención, pero no hay que olvidar que sigue siendo una intervención profesional y no hay que dejar que el nerviosismo empeore la intervención, por decirlo de alguna manera. Pero luego sí se ve como la persona es reducida en el suelo y se le propugnan pues, los dos golpes que tú has mencionado en zona no vital. Yo no sé hasta qué punto, por eso lo preguntaba también en la primera pregunta, cuáles son esos procedimientos. No sé hasta qué punto los procedimientos policiales en general o los de la policía local, hasta qué punto establecen con concreción en qué casos se pueden usar los golpes en zonas no vitales, en qué casos basta con la retención. Lo desconozco y lo pregunto. Lo pregunto porque, y es la duda que se ha generado públicamente, creo yo, porque en las imágenes parece que la persona está ya inmovilizada. Una vez inmovilizado no puedes usar un arma como es un puño americano, entonces
¿los procedimientos amparan los golpes en ese caso? ¿Podría haberse procedido a la inmovilización de la persona sin la necesidad de los golpes? Yo es la pregunta que hago, y que entiendo también que la Comisión de Control y Transparencia también entrará a ese aspecto, y cuando haya resuelto pues lo veremos, pero sí quiero saber si los procedimientos recogen a ese nivel de detalle o no. Bueno, pues vamos a ir un poco por orden. Te lo explicará con mayor detalle el agente, el comisario. Lo que se determina es que cuando hay que proceder a detener a una persona, se puede utilizar la fuerza que sea necesaria para lograr su inmovilización. No viene a decir si le puedo dar 2 golpes o 22. Dice la fuerza que sea necesaria, y que ha sido el análisis que antes se ha extendido el comisario. Y evidentemente ha quedado claro que además han sido en zonas no vitales y que no hay queja al respecto. Pero sin meterme más en ese tema, y para que veamos en qué situación estamos, le pasaré la palabra al comisario. Pero antes de pasarle la palabra al comisario, y sin entrar en debate, que yo misma os he dicho que no vamos a entrar, yo no he cuestionado, en mi opinión, que ha sido solicitada por el propio preguntante, yo no he dicho que no se pueda preguntar. He dicho sí, se puede preguntar, pero que hay determinadas aseveraciones, pues hombre, que la responsabilidad que tenemos no está preguntando cualquier persona, está preguntando un concejal electo en sus funciones de preguntar, que es esta comisión informativa. Entonces, por eso hablo yo de cierta irresponsabilidad. Hablar de una persona retenida, hay una figura que no existe, que es la retención. Entonces, esa ha sido muy cuestionada en derecho penal y en derecho policial, cuando una persona está siendo detenida como está. Pues si una persona está detenida y tiene causa de detención, está detenida. No está retenida, está detenida. En este caso en concreto estaba detenido porque se le había detenido 3 horas antes. Estaba detenida, y no solo detenida, estaba fugada. Y es que de la información por la que entiendo que el grupo político hace la pregunta, es que esa información ya la contaban, porque había sido publicada en 1 o 2 medios de comunicación, al menos que yo conozca, si no 3, pero al menos en 1 o 2, independientemente de lo que haya podido correr por redes sociales de las imágenes. Y se hacía referencia a que el ayuntamiento, puesto el medio de comunicación en contacto con el ayuntamiento había respondido. Y había respondido en esos términos, y el medio de comunicación lo recoge. Entonces, a eso me refería, no, por supuestísimo que no, a que el grupo político, ante una actuación de estas en calle, no pueda preguntar, solo faltaba. Claro que puede preguntar, pero es que eso yo no he cuestionado el término, lo mismo que he cuestionado el otro término. No es lo mismo decir posiblemente, es un abuso policial, era necesario el golpe, al decir, sobre todo, presuntamente, podría ser un abuso policial. Si pone posiblemente, por eso lo digo. Es a lo que creo que todos hablamos de presunto autor de un hecho de tal, presunto autor. Cuando no ponemos presunto autor, sino posiblemente estoy aseverando, estoy afirmando. O al menos yo lo interpreto así. Como la pregunta venía dirigida en concreto a esta concejala ha respondido. Y por supuesto que repito que tiene derecho de preguntar lo que considere oportuno. Como nos estamos alargando y no quiero que eso pase, le cedo la palabra al comisario para que en su caso aclare si era necesario ese golpe o no, y sigue en pie el hecho de que si quieren ver cómo son unas esposas, pues las vemos y vemos la contundencia que puede tener ese grillete o esa esposa, que no es una palabra adecuada, grillete. Maite más. Bueno, pues el uso de la fuerza por parte de los agentes de policía pues encuentra su justificación en el cumplimiento de un deber legalmente atribuido, en el marco de la protección de la seguridad ciudadana y la integridad de las personas. La legislación, la jurisprudencia y la doctrina exigen, para la apreciación de la causa de justificación, que concurran una serie de requisitos. Uno es que sea la autoridad o agente de la autoridad, que la actuación se produzca en el ejercicio de sus funciones, que la utilización de la fuerza sea necesaria en abstracto y en concreto, que se emplee un medio menos lesivo posible, como ha sido el caso, y que exista una proporcionalidad entre la fuerza utilizada y la situación que la motiva. En el presente caso, los agentes actuaron en el ejercicio de sus funciones, ante una situación de riesgo real e inminente, empleando la fuerza física mínima imprescindible para neutralizar la resistencia
activa y la amenaza conforme a los principios de congruencia, continuidad, oportunidad y proporcionalidad. En el informe que realizan los agentes manifiestan lo siguiente: el detenido podría haberse girado, por mucho que estés tú interceptando a una persona, desconoces los conocimientos que pueda tener o bien de artes marciales o bien de su propia supervivencia o de lo que fuera, o de situación de estrés o lo que fuera, podría haberse girado. Y pudiendo haberse girado, y ahí les queda, si volvemos a repetir que estamos dispuestos a ponernos un grillete, ver cómo queda un grillete y que ustedes vean lo que es un grillete suelto, podía girarse y lesionar gravemente a los agentes. Y no menos importante para los agentes de la policía de Guecho, y no menos importante para los agentes de la policía de Guecho, que esa persona, con ese grillete suelto, en ese forcejeo de que dame la mano, que te tengo que volver a engrilletar, se pudiera introducir o producir una lesión con ese grillete, y en zonas más blandas del cuerpo, porque estás tumbado boca abajo, ese grillete pudiera entrar en un órgano vital o en una zona que es mucho más blando, que es la zona del tórax, que tienes lo que es la capacidad torácica de protección. Entonces, había un riesgo inminente para la integridad de esa persona, pero también para los agentes. Y se había fugado. Y se le había dado órdenes: estate quieto. Sal a la zona luminosa. No sales a la zona luminosa. Te has escapado y no sales a la zona luminosa. Es más, te metes en la zona más oscura, en un establecimiento que ustedes conocerán perfectamente, que es de un metro, no es una acera de 1 metro, entre vehículos, zona oscura. Y como ustedes sabrán, una zona, porque además tenemos una tarea de trabajo ahí, y conocerán, porque seguro que han recibido quejas de vecinos y vecinas, una zona donde suelen quedar restos de botellas y demás. Estamos en el suelo, estamos con una persona que tiene, vuelvo a insistir, un grillete suelto que puede servir a modo de puño americano, o bien de golpearte con una zona que queda como si fuera una sierra. Estamos ante un peligro inminente y los agentes tienen que intentar interceptarlo de la forma más rápida posible y causando, insisto, el menos. Y un dato que es muy relevante en este caso, es que ninguno de los dos agentes que actuaron ahí, usaron las defensas. Se las quitaron. Y 2, que una vez sacado el brazo, no hubo ningún tipo de uso de fuerza siguiente. Sacas el brazo, engrilletas, situación controlada, vamos al coche. No hubo ni eso, porque lógicamente, como usted dice, somos profesionales, pero somos personas también. Y las personas, y lo voy a decir bien claro, la compañera cuando llegó cagándose en alguien, porque se oye perfectamente, porque lógicamente tenían una responsabilidad para con esa persona. Si esa persona, cuando se escapa por la calle Amaya, que hay coches, hacia la rotonda del Salvador, que hay coches, es de noche, es verano, no le ves, va de oscuro, le atropella, tienes una desgracia, porque la ley de Murphy se suele cumplir. Cuando ha sido una agente de la autoridad, que también le podríamos tirar las orejas, ¿cómo no las he engrillado también? Pero precisamente porque somos personas y actuamos con personas, y si una persona nos dice que nos duele y luego no le miramos la capacidad de la extracción que pueda tener en las muñecas, sino que se actúa ante personas y se trabaja con personas, pero también somos personas, pues llega ese resultado. Pero en todo momento, los agentes, una vez que dominaron la situación, no procedieron bajo ningún concepto, y si no existe el vídeo, si hubiera seguido la interceptación de esta persona y para que una vez que había cesado la actividad se hubieran puesto, de hecho dice la vecina o vecino que lo graba hace acercamientos, había más gente en las inmediaciones, que todos sabemos que habiendo más gente en las inmediaciones, si no sabes que efectivamente la persona graba cuando está oyendo, pues supongo ya al policía cuando no está marchando, porque no creo que nadie estaría a la ventana con el teléfono, ¿sabes? Oiría, saldría y según viendo la situación y empezó a grabar. Entonces,
había más gente ahí y todos sabemos que en estas situaciones, en algunos momentos, pues hay gente que no sabe y efectivamente no saben. Por eso, como bien ha dicho la concejal, por eso hemos dicho claridad, que es que no tenemos nada que esconder, no tenemos nada, y la claridad ahí está. Y se podía haber provocado una situación más grave todavía. Lo dicho, ahí está lo de las grietes. Pueden ver ustedes la profesora. Es que ricasco. Si no hay ninguna otra pregunta, pasaríamos a la última pregunta del orden del día. Emakumeen txokoaren erabilaren parte hartzea prozesu. Solicitud de información sobre el proceso participativo del uso del emakumeen txokoa. Mikel edo. Miquel o quien desea hacer la pregunta. Sí, Miquel, adelante. No veo desde aquí. El curso pasado se hizo un proceso participativo para precisar el uso de emakumeen txokoa, de donde salieron 4 propuestas colectivas. Finalmente, el equipo de gobierno municipal presentó una 5ª propuesta en la comisión de noviembre de 2024. En enero de 2025 se hizo una reunión con personal técnico municipal y se dijo que antes del verano se iba a dar más información al respecto. En este momento no hemos recibido nueva información al respecto y, por lo tanto, planteamos las siguientes preguntas sobre la situación de emakumeen txokoa para recibir mayor aclaración. En este momento, ¿cuál es la situación de emakumeen txokoa? ¿Qué pasos se han dado durante los últimos meses? ¿Están preparados ya los informes del personal técnico y el arquitecto municipal? ¿Cuándo se ha previsto poner en marcha la licitación correspondiente? ¿Cuáles serán los trabajos de adecuación precisados en torno a la utilización de este espacio? ¿Cuándo se ha previsto la apertura de emakumeen txokoa? Gracias. Bai, Gorka. Gorka, adelante. Sí, muchísimas gracias. A decir verdad, cuando leí la pregunta, tuve que mirar nuevamente si dije que iba a decir algo antes del verano o no. Creo que dije que me gustaría poder decir algo más, pero sí que les dije que cuando tuviéramos más información se la íbamos a trasladar, ¿de acuerdo? Y por el momento no tengo más información, por lo tanto no les puedo responder todavía. No sabemos cómo serán concretamente los trabajos de adecuación y, por lo tanto, no podemos sacar ninguna licitación y, por lo tanto, no tenemos fechas. En lo que se refiere a la utilización, al uso, ya se lo dijimos en su momento. Estamos en ese 5º prototipado y estamos asimismo respondiendo a las solicitudes de la ciudadanía. Esa es la intención para hablar de esos usos y la intención es poder hacer eventos de pequeño formato, eventos culturales, así como que se pueda utilizar por parte de asociaciones municipales y que sea un espacio abierto a las asociaciones para poder celebrar reuniones, para poder hacer algún pequeño evento o lo que fuere. Sin embargo, todavía no se han precisado los trabajos de adecuación, las obras, tampoco tenemos disponibles presupuestos y, bueno, el proceso participativo ha concluido, eso es cierto, y no solo a los grupos políticos, sino que se dijo que se iba a hacer una convocatoria a la ciudadanía para mayor información y para dar información más precisa, y sé que se ha hecho alguna reunión, pero no puedo dar más información al respecto de este asunto todavía. ¿Alguien desea intervenir en este punto? ¿Algo que decir? Sí, bueno, sin más, a lo mejor hubo un malentendido, no fueron las palabras expresadas, pero estaremos a la espera de la información. Lo dicho, sin más, cuando podamos adelantar algo lo haremos, pero como con los restantes proyectos, en este caso es cierto que ha sido participativo y que tendremos esa deferencia con la ciudadanía porque estas personas han sido parte activa del proyecto, pero lo compartiremos con todos y todas, por supuesto. ¿Alguien desea intervenir? ¿Alguna otra pregunta? No. De acuerdo, sin más dilación, por lo tanto, daríamos por concluida esta reunión. Muchísimas gracias.